Saludos, mi nombre es María Abrams Guzmán de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y durante la tarde de hoy vamos a estar hablando del tema de reduciendo la atención con hijos e hijas en el hogar causado por el confinamiento del COVID-19. Estas sesiones informativas son un esfuerzo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para orientarte y lograr que estés segura y segura durante la pandemia del COVID-19. Si tu vida está en peligro, no dudes en llamar al 911. Si necesitas orientación confidencial sobre violencia doméstica, agresión sexual, acecho, discriminación en el empleo, trata humana, no dudes en llamar a nuestra línea de orientación 24 horas, 7 días a la semana, 787-722-2977. 787-722-2977. El objetivo de esta presentación es que debido al distanciamiento social y a las medidas de seguridad impuestas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, la dinámica dentro del hogar quizás pueda haber estado o está provocando algún tipo de tensión dentro de ese entorno familiar. Es importante identificar cómo la tensión se manifiesta dependiendo la edad o las edades de los menores o las menores que están dentro de ese hogar. Por tanto, una vez identificadas, podrás conocer la manera de disminuirlas y quizás eliminarlas. Podrás desarrollar actividades dentro del hogar que incluyan a todos y todas los miembros de la familia. Es importante mencionar que usted es el modelo de sus hijos e hijas. La forma en que usted maneja la situación estresante puede afectar de forma positiva o negativa el que sus hijos manejen sus preocupaciones de manera futura. Así que vamos a comenzar a definir lo que es la atención, ya que de eso es que vamos a comenzar a hablar. Así que la atención es el estado de ánimo caracterizado por el nerviosismo y la impaciencia que producen ciertas situaciones. Así que obviamente, como están todos confinados, están dentro de un espacio, se ha limitado un poco el acceso de manera externa, el no estar en la escuela, pues obviamente eso va a comenzar a exacerbar los ánimos de esos menores dentro del hogar. También pudiésemos decir que es el enfrentamiento entre personas y grupos que no se manifiesta abiertamente, así que se va como que aumentando esa incomodidad y eso va a generar una tensión y se va a manifestar de distintas maneras. Si el nivel de tensión es muy elevado, podría causar problemas físicos y en el peor de los casos, enfermedades transitorias e inclusive crónicas, o sea, para toda la vida. Entre ellas pudiésemos mencionar dificultades en la presión arterial, o sea, que tu presión arterial comienza a subir y si ya previamente tú tienes ese tipo de situaciones, pues eso quizás va a afectar aún más ese estado de salud. Problemas estomacales, dolor de estómago, quizás diarreas, ardor en el estómago, problemas en la piel, erupciones en la piel, ¿verdad? Causados por la misma tensión, ese salpullido que a veces puede salir en distintas partes del cuerpo, puede iniciar quizás en la cara o en áreas visibles y eventualmente seguirse añadiendo a otras partes del cuerpo que no necesariamente están tan visibles. Dolores musculares. Cuando nosotros tenemos mucha tensión, obviamente también se refleja en los músculos. Sentimientos de impotencia. La impotencia es como que quieres hacer algo, pero no tienes la respuesta para poder lograr hacerlo. Y obviamente la soledad. Puedes estar rodeado o rodeada de muchas personas, pero esos niños o niñas se sienten solos o solas. Una de las razones posiblemente puede ser que como no están yendo a la estructura escolar, pues ese ambiente entre sus amistades no lo tienen como lo estaban teniendo antes. ¿Ya? Y quizás puedas escuchar a muchos niños decir, quiero ir a la escuela, cuando antes estaban en la escuela y no querían ir a la escuela. Así que posiblemente eso pues, es lo que provoca esa sensación también de soledad. Vamos a hablar un poco de cómo esas manifestaciones se van dando en distintas edades. Por ejemplo, en las edades que comienzan desde 1 año hasta 5 años, lo que hemos determinado como la etapa preescolar, de la forma en que se manifiestan es posiblemente el miedo a no estar con nadie, a estar solo, a estar sola, pesadilla, que cada vez que coge un sueñito pues se levanta de manera abrupta o de manera un poquito agitada y llorando, ¿verdad? Porque es parte de una pesadilla y es esa misma inseguridad que le provoca también la situación. Dificultades del habla y obviamente dependiendo de la edad usted como padre o madre puede identificar cómo su hijo hablaba o las primeras palabras que estaba utilizando y cuánto esa situación puede estar afectándole en ese instante que usted está observando la forma en que se está comunicando.
pérdida de control de la vejiga e intestino, posiblemente puede ser que no pueda contener la orina, no pueda contener ¿verdad? El asunto de ir al baño a defecar, o si utiliza pañales, pues obviamente uno más o menos sabe cuando las cosas no están, no es lo típico, ¿verdad? Qué cosas están alterando. Otra de las cosas puede ser inclusive que si no está utilizando pañales, pues el asunto de que había pasado ya el proceso de no orinarse en la cama y de repente retrocede y comienza a tener esas situaciones. Y eso obviamente es un indicativo para uno como padre saber que hay alguna situación que le está preocupando, hay alguna situación que le está creando ansiedad. Otra de las cosas puede ser cambio en apetito, y el cambio en apetito puede ser de comer demasiado y todo el tiempo tener hambre hasta no comer o comer menos, o no comer nada. No tiene ningún tipo de hambre, así que, y todos los seres humanos tenemos que comer, ¿verdad? Otra de las cosas que pudiese también estar manifestándose es el aumento de los berrinches. ¿Y qué son berrinches? Que por nada se altera, quiere las cosas y llora, pataletea, y es lo que llaman comúnmente las pataletas, ¿verdad? O que está insoportable, ¿verdad? Que a veces es el término que lamentablemente muchos papás utilizan, pero es que está en una situación incontrolable, ¿verdad? Y es parte de lo que son los berrinches. Otra de las cosas son quejas y comportamientos aferrados. ¿Qué quiere decir? Que no te deja hacer nada. Y típicamente en los niños, cuando se sienten muy inseguros, acompañan a los padres. A veces hay madres o padres que dicen, Dios mío, yo no puedo ir al baño. Pues eso se va a intensificar si ya previamente estaba, ¿verdad? O no quieren salir de un juguete en particular, que está, cuando se acuestan a dormir quieren tener ese peluche o ese juguete en particular o esa almohada, porque de alguna manera eso, aunque usted no lo crea, les produce seguridad, que están acompañados o acompañadas y que están, a veces hay niños que cuando están, tienen muchas pesadillas o tienen un problema serio en dormir, muchas veces utilizan los peluches y llenan esa cama de peluches que a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es que duermen? Porque los peluches le dan un tipo de seguridad, ¿verdad? Y eso obviamente se va a exacerbar en estas situaciones que se crea esa tensión. ¿Cómo nosotros podemos trabajar ese tipo de manifestaciones en esos niños que son de 1 año a 5 años? Pues mira, mostrando paciencia, que a veces uno dice, Dios mío, yo no tengo paciencia, y la paciencia es coger las cosas con calma. Eso no significa que tú también como parte adulta de ese entorno familiar, pues se exacerben tus ánimos, pero uno tiene que aprender a controlar eso, y si no puedes manifestar la tranquilidad que conlleva el poder trabajar la situación, pues debes alejarte del espacio y que otra persona de ese entorno familiar esté manejando la situación hasta que tú vuelvas otra vez y te tranquilices para poderla manejar. Otra de las cosas que debemos manifestar tolerancia, entender que eso son cosas normales y volver a comenzar y trabajarlo de manera correcta, ¿no? Otra de las cosas es proporcionar respaldo. ¿Qué es el respaldo? Pues mira, entiendo lo que está pasando, entiendo lo que estás pasando, eso que estás sintiendo es normal, ¿verdad? Es ese asunto de validar esos sentimientos de manera verbal e inclusive puede ser que haya una cercanía física, ¿verdad? Era un abrazo, un beso, quizás una palmadita, echarle el abrazo, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, ¿verdad?, que posiblemente pudiésemos hacer es fomentar la expresión a través del juego. Dentro de la situación que se está dando, pudiésemos crear juegos en donde se explique la situación y de esa manera se recrean historias y de alguna manera es mucho más fácil para esos niños y niñas entender la situación y hasta expresar lo que están sintiendo, ¿verdad? Otra de las cosas es que en los horarios de sueño, lo ideal es que no se interrumpa porque a veces como están confinados en ese hogar, pues las horas se han alterado un poquito y antes quizás se acostaban a las 8 o 9 de la noche, ahora se acuestan a las 11 o 12 de la medianoche, ¿verdad? Y eso va a afectar esa situación. Así que lo ideal es que esas horas de sueño no se alteren y quizás alterarlas lo menos posible, ¿verdad? En permitir ciertos cambios, pero a corto plazo, ¿no? Que eso se mantenga, como dicen por ahí, per secula seculorum o todo el tiempo. Otra de las cosas es planificar actividades relajantes y reconfortantes antes de acostarse. Esas son actividades, pues mira, a lo mejor tú tienes unos olores particulares y unos aceititos que son quizás de lavanda, unos olores que pues se utilizan, ¿verdad? Como cuando los bebés los bañábamos, que a veces venían ciertos gel, ¿verdad? O jabones líquidos que tenían ciertos, no químicos, sino ciertos aceites que provocaban que esos bebés pudiesen dormir. Muchos de ellos utilizaban la lavanda. Pues quizás si usted tiene aceititos en su casa, los cuales no provocan una alergia en esos menores, pues quizás es una manera de también utilizarlas para relajarlos. Algunas luces que tengan en la habitación, quizás de
de estas lamparitas que tienen, cuando tú las prendes, pues salen estrellitas o salen algunas cositas, y quizá a través de ese mismo momento crear un cuento corto, que no sea nada muy intenso ni nada de acción, sino un cuento, y lo hacemos, ¿verdad? Y quizás eso pudiese estar minimizando o calmarlo. Tocarle el pelo, ¿verdad? Que a veces hay niños que tú le tocas el pelo y se lo acaricias, y esa es la forma en que ellos concilian el sueño. Así que esas son cosas que se pudiesen hacer una vez esos niños o niñas se van a ir a acostar o a la hora de acostarse. Otra de las cosas es mantener todo ese tipo de rutinas que antes estaban, pues mantenerlas igual, porque en realidad lo único que ha variado quizás es que estamos más tiempo en el hogar. Y eso, que usted no lo crea, afianza estas relaciones entre los niños y niñas y todos esos componentes del hogar, ¿verdad? Que eso es lo positivo dentro de la situación. Y además también es importante no exponer a esos niños o niñas en los medios, ¿verdad? Hay veces que quizás hay padres que les otorgan teléfonos y demás, y en los teléfonos pueden acceder a mucha información que no pueden entender, y no necesariamente esa información es verdad, ¿verdad? Posiblemente esa información no es verídica y crea cierta alarma adicional a la que ya tenían. Así que es bien importante que no se expongan. Igual eso pudiese también pasar con personas de edad avanzada o adultos mayores, de evitar que esas personas se expongan los distintos medios de comunicación a las noticias. No es que uno esté desconectado por completo, pero utilizar los medios correspondientes para tener la información clara, la información precisa y la información correcta. Y a través de eso explicarles la realidad de lo que está sucediendo, pero no estar todo el tiempo expuesto a ese tipo de medios. Cuando hablamos también de las manifestaciones, pudiésemos también incluir a niños que en ese hogar, si no hay niños de 1 a 5 años, pero sí posiblemente hay niños de 6 a 12 años, pues ya las manifestaciones, aunque algunas son similares, hay algunas que se pueden intensificar, ¿verdad? Porque ya estos niños pues hablan mucho más, manifiestan mucho las emociones, ¿verdad? Aunque ya a los 12 años comienzan a retraer un poquito las emociones. Pero una de las manifestaciones que se puede dar en estas edades es la irritabilidad. Están, que no hay, como dicen por ahí la gente, no hay quien le bebe el caldo. Esas personas están súper incómodas. Esos niños tú les hablas y te contestan de una manera, ¿verdad? Que a veces es bastante hostil, es bastante agresiva posiblemente, ¿verdad? O lloriquean, están sumamente susceptibles, están súper changos, súper changas, pero no es algo, ¿verdad? No lo minimicemos a que es algo tonto, es una situación que provoca cierta sensibilidad y susceptibilidad, y son seres humanos. Nosotros también pasamos por esas situaciones como personas adultas, y hay que reconocerlo y validarlo. Otra de las cosas es que posiblemente pues se aferran, como los niños más pequeños, se aferran a cosas, ¿verdad? Posiblemente a peluches, aunque usted no lo crea, todavía los 6 a 12 años tienen esa fijación con quizá algunos peluches o algo en particular, ¿verdad? Posiblemente pueden tener pesadillas. Además de eso, pueden provocar trastornos del sueño, que se levantan cada cierto momento y se levantan quizás llorando porque es parte de las pesadillas. También le puede trastocar lo que es el apetito. Vamos a ver que quizás esos niños o niñas, pues entonces están, de esos que abren la nevera, si ya de por sí el confinamiento provoca que uno tenga hambre todo el tiempo, imagínense los niños o niñas que quizás no pueden entender la envergadura de esta situación y quizás quisieran salir corriendo, a brincar, a saltar, a estar con sus compañeros, pero todo indica que se tienen que mantener en el hogar, no pueden acercarse demasiado a las personas y tiene que haber un distanciamiento, y eso pues está provocando esa ansiedad que se manifiesta posiblemente en el apetito, en comer demasiado o no comer nada. Y también quizás puede provocar problemas estomacales, dolores de cabeza, ¿verdad? Otra de las cosas también puede ser que se desconectan de los compañeros, ¿verdad? Que a lo mejor cuando van a conectarse a través de las diferentes plataformas que hay unas que utilizan quizás mucho no tanto los de 6 a 12 años, quizás 12, 13 años en adelante, que es el house party, donde todos se interactúan y se ven de manera visible, se pueden escuchar también, pero esto es como con un tipo de plataforma un poquito más de menos personas, ¿verdad? Y lo utilizan mucho los jóvenes, pero a veces tú le das esas opciones como adulto y quizás te dice, ay, no, yo no quiero hablar con nadie, y se van desconectando, no solamente de esas personas dentro de ese entorno familiar, sino también de quizás el que tú le busques esa alternativa y no quieran estar interconectándose con nadie, ¿verdad? Otra de las cosas que posiblemente está como con pérdida de interés, que no quieren hacer nada, están apáticos, que quizás, pues, obviamente, ya la mayoría de los jóvenes han terminado, o de los niños y niñas han terminado la escuela, pues, y como había que entrar constantemente, ¿verdad? Pues a lo mejor buscaban 1000 excusas para no entrar, y entonces, obviamente, eso es parte de esa desconexión que están provocando, pero es por la situación de tensión que le provoca el asunto
pues de ese distanciamiento y el estar, porque ellos lo ven como un encerramiento, ¿verdad? El estar dentro de esos hogares. Muchas veces quizás también pudiesen manifestar algún tipo de conducta llamando la atención. A lo mejor se están comportando mal, pero es simplemente buscando llamar la atención de los adultos. Otra de las cosas que posiblemente no quiere hacer las tareas, se olvida, o tú estás estudiando, ¿verdad? Porque ya en estas edades todavía son bastante dependientes de los adultos, y cuando ese adulto está estudiando, pues tú le das la instrucción y a los 5 segundos, o no ha pasado un tiempo considerable, se olvida lo que están diciendo. Tú sabes que sabían la información y se les olvida, y se lo estudia y se vuelve a olvidar, y quizás lo tienen que escribir y cometen el error, y entonces obviamente también tú te vas exacerbando como adulto. Y entonces quizás le llamas la atención y lo que hace y lo que está provocando es una situación de tensión que está exacerbando al adulto, pero también al menor, ¿verdad? Así que por eso es que es bien importante el modelaje que nosotros damos para que ellos puedan y ellas saber cómo pueden trabajar las situaciones estresantes dentro de sus situaciones, ¿verdad? O dentro de su cotidianidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar las situaciones o las manifestaciones que se dan en niños y niñas de 6 a 12 años? Pues mira, igual que los de 1 a 5 años, con paciencia, con tolerancia y con respaldo, que eso siempre es bien importante. Se pueden hacer sesiones de juego que no necesariamente conlleve utilizar métodos o algún equipo electrónico. Pueden ser sesiones de juegos de mesa. El Pictionary es buenísimo para trabajar también. Quizás un poco más complicado en estos niños porque son más pequeños, pero quizás a más edad, en los que son preadolescentes y adolescentes, pues sería muy bueno porque ahí desarrollan las retentivas, desarrollan el poder dibujar, desarrollan trabajar en equipo, ¿verdad? Otra de las cosas es mantenerse en contacto con amigos por teléfono, por el internet, ¿verdad? Ya ahora mismo a través de distintas plataformas usted puede hacer videollamadas, o a través de plataformas como el Zoom, Teams, House Party y otras más, pues pueden hacer conectarse con sus amigos y verse, porque eso a veces es bien importante. Otra de las cosas es participar en actividades educativas, ¿verdad? Hay muchos juegos educativos dentro de las distintas plataformas también, aplicaciones, ¿verdad? Que pueden bajarlas de su teléfono, o alguna otra juego que tengan en su hogar, ¿verdad? Que sea un juego que se juegue a nivel familiar y que quizás, ¿verdad? Ese asunto de fomentar la competencia entre las distintas personas del hogar, pues también afianza esos lazos entre esas personas que pertenecen a esa familia. Participar en tareas domésticas estructuradas, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes hacer un calendario de domingo a sábado y darle distintas tareas, porque al final es el espacio de todos y queremos ver ese espacio limpio, organizado. E inclusive también, ¿verdad? Podemos ponerlos a hacer algún tipo de trabajo en la cocina, dentro de lo que no se exponga a la peligrosidad, como estar expuesto a las estufas, ¿verdad? O ya sean de gas o eléctricas, ¿verdad? Porque quizás es un poquito más peligroso, pero hacer cosas que sean dentro de sus edades para que ellos se sientan parte de eso, porque cuando tú dices, ay, esta comida la hizo tal, ¿verdad? Pues ellos se sienten bien contentos, y si todo el mundo se la está saboreando y valida que está buena, pues aunque fue parte del proceso, ese niño o esa niña se va a sentir contento, contenta, y esos niveles de tensión van a disminuir o quizás los vamos a eliminar por completo. Otra de las cosas bien importantes es establecer límites suaves pero firmes. O sea, no exacerbarse, no gritar, no utilizar tonos, ¿verdad?, inadecuados que sean hostiles o agresivos, que sean suavecitos, con cariño y amor, pero que sean firmes, que no sean, como dicen por ahí, blandengue, ¿verdad? Que tú le digas, debes hacer esto a esta hora, darle seguimiento, pero no exigirlo, no obligarlos tampoco, ¿verdad? Hay cosas que sí deben ponerlas como una estructura, pero hay cosas en las cuales no deben ser obligadas, porque hay edades que son bastante complicadas, y si nosotros le ponemos la palabra obligación, pues ya ustedes saben cómo van a funcionar esos niños o niñas. Otra cosa que es bien importante es discutir la situación dentro de las palabras, ¿verdad? Y las formas que podemos utilizar para que esos niños y niñas aprendan, porque no es positivo el que esos niños o niñas no sepan lo que está sucediendo. Hay niños y niñas posiblemente que están viviendo el día a día, pero nadie se ha atrevido a explicarle o ha sacado de su tiempo para explicarle la situación, aun cuando está reconociendo que esos niños o niñas están en una situación un poquito incómoda, tensa, y se están comportando pésimo, ¿verdad? Y es bien importante hablarles de lo que es la situación del COVID, a cuánto eso puede trascender, qué provoca si nosotros no seguimos las directrices, ¿verdad?, establecidas por el distanciamiento social, etcétera. Busque que analicen la situación y que formulen preguntas, que eso siempre es bien importante. Conversar también lo que está pasando en la familia.
Hay familias que lamentablemente por la situación del COVID han perdido algún miembro, así que también eso es importante hablarlo, porque son situaciones donde el proceso ha sido más tedioso, más intenso, y no han podido quizás despedir a esa persona que lamentablemente pues murió a causa del COVID-19. Otra cosa bien importante es fomentar la expresión a través del juego, que eso también se lo recomendamos cuando son niños de 1 a 5 años, ayudar a la familia a crear ideas para mejorar los comportamientos, ¿verdad? Así que dentro de lo que nos procura como personas adultas, es interaccionar con esos menores para que también puedan darnos recomendaciones, qué es lo que tú desearías que se hiciera, cuando le estamos hablando de corregir y buscar las formas de minimizar esa tensión. Y también es importante, como le dije, se va a decir de manera repetitiva en esta presentación, no exponerlos demasiado a los medios de comunicación. Y si estamos viendo, qué sé yo, algún noticiario, posiblemente las conferencias de prensa que se han dado dentro de la situación del país del COVID-19, pues mira, explicarles lo que está sucediendo, por qué es que se toman esas alternativas, pero no estar demasiado expuestos a esa dinámica. Y también es importante abordar cualquier estigma o información discriminatoria y aclarar la información errónea. ¿Qué significa eso? Pues mira, por ejemplo, si ya han habido personas que a veces salen en los medios de comunicación, personas que han tenido el COVID o que lo tienen, o que la gente quizás tose o demás, y son tratados o tratadas como de manera negativa y de alguna manera como discriminatoria, o posiblemente por la raza, la nacionalidad, pues eso es bien importante también, explicárselo a los menores y entender que somos todos iguales y que no nos hace ser diferentes la raza o la nación. Simplemente es el nombre o algunas otras cosas, pero al final todos somos iguales. Otra de las manifestaciones de tensión, ya aquí vamos un poco a los adolescentes, y los adolescentes estamos hablando de jóvenes de 13 a 18 años, que son edades un poquito más complicadas en términos de cómo lo vamos a manejar, porque no son adultos, pero no son pequeños, y hay veces que a estas edades ellos se creen que están agarrando al mundo, ¿verdad? Y que el mundo gira en torno a ellos o ellas. Es bien importante saber que también hay unas manifestaciones que se dan en estos jóvenes de estas edades. ¿Qué manifestaciones pueden haber? Pues mira, van a haber síntomas físicos, va a haber mucho dolor de cabeza porque se quedan con esa preocupación, se acuestan con la preocupación. Si el ambiente en ese entorno familiar está tenso, pues obviamente eso va a manifestarse en los jóvenes, y los jóvenes comienzan a somatizar y a crear, a tener esas sensaciones de dolor de cabeza, dolores estomacales. Quizás no pueden dormir bien. Hay muchas personas que durante este proceso tú has escuchado decir, yo no duermo bien aunque esté en casa, me levanto cada rato, estoy desvelado, estoy desvelado. Esas cosas también le pasan a los jóvenes. Otra de las cosas es el cambio en apetito que le hemos visto manifestado en las 3 distintas edades, de 1 a 5 años, de 6 a 12 años, y ahora también lo vamos a ver en personas de jóvenes de 13 a 18 años. Otra de las cosas es que se tornan apáticos, que no les interesa nada, ¿verdad? Y la apatía es que no se conectan con nada, están como si nada. Pasan las cosas y es como, no hay reacción, ¿verdad? Otra de las manifestaciones pues puede ser que estén demasiado hiperactivos o muy agitados, o amocolados, como dicen en el campo, ¿verdad? Amocolados, o que están sentados en una esquina con su celular, con su tablet, en la computadora, y no tienen energía, siempre dicen que están cansados o cansadas, y eso es parte de las manifestaciones. Otra de las cosas es que posiblemente tú les dices tienes que usar boquillas, ¿verdad? O las máscaras, tienes que usar guantes, no puedes salir al parque, no se puede ir a la playa, no se puede ir al cine, entonces quieren hacerlo todo, quieren salir fuera de la casa, cuando se salen no quieren utilizarlas porque eso les molesta y dan todas las excusas habidas y por haber para evitarlo. Así que esto es parte de las manifestaciones que se dan en jóvenes de 13 a 18 años, porque son un poco más grandes y a veces es un poco más complicado en comparación con los menores de las edades anteriores que mencionamos. Otra de las cosas es posiblemente pues que se aíslan de sus compañeros, no quieren conectarse, no quieren comunicarse, no se conectan en las clases, y a veces hay muchos adultos que posiblemente no le estaban dando seguimiento a eso, y los maestros le envían quizás un mensaje a los adultos, miren, papás o madres deben estar pendientes a que sus hijos se conecten, porque no se están conectando, y uno asumiendo que se están conectando, ¿verdad? Porque no siempre, como son más grandes, pues hay veces que pensamos que no tenemos que estar supervisando tanto todas las actuaciones, ¿verdad? Y las responsabilidades que tienen que hacer. Otra de las cosas también es que
para trabajarlo siempre se nos requiere paciencia, tolerancia y respaldo. Así que en las 3 distintas edades, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, 1 a 5 años, 6 a 12 años y 13 a 18, es bien importante el asunto de la paciencia. Y mire, si usted no puede manejar la situación al momento, salga, se respire hondo y haga todos los ejercicios de relajación para poder entonces intervenir de manera más asertiva. Porque si usted se exacerba, se intensifica la situación, usted grita, se torna violento usted, pues no, o sea, no es cómo usted quiere que funcione esos menores. Así que es bien importante nosotros también mantener la calma dentro de la situación. Es bien importante también fomentar las continuas de las rutinas, ¿verdad? La continuación de las rutinas. Tú te levantas a tal hora, tú haces esto, tú haces lo otro, aquí se desayuna a tal hora. Porque es bien importante que no se afecten esas rutinas, porque lo que queremos es mantener lo más normal dentro de la situación que se está, ¿verdad? Que está pasando en el momento. Fomentar la discusión de la experiencia de la pandemia, eso es bien importante y eso no lo debemos hacer solamente por la pandemia. Es bien importante de vez en cuando, mire, cuando usted, sí, sacando la pandemia a un lado, cuando usted esté en su carro con sus hijos, que a veces se escucha alguna noticia o ven quizá alguna dinámica a sus alrededores o quizás de preguntarles cómo te fue la escuela, pues es bien importante que nosotros les preguntemos cómo les fue, si ellos se sienten mal, por qué se sienten mal, fomentemos en que analicen la situación y puedan buscar también alternativas. Y volviendo otra vez al asunto de la pandemia, pues parte de lo que debemos hacer es discutir qué es la pandemia, cómo se creó, qué es lo que provocó, pero qué cosas positivas también hemos sacado de eso, porque es bien importante no quedarnos tampoco en las cosas negativas, como así lo ven, que el encierro, ay, que no puedo más, que no sé qué. Miren, no es un encierro, es un asunto de seguridad, ¿verdad? Y cambiamos también la forma en que identificamos la situación, pues eso nos va a ayudar a mejorar esa tensión que se ha estado creando en ese entorno familiar. Otra cosa que es bien importante es provocar que se mantengan conectados a sus amigos y amigas y pues participar en tareas domésticas o rutinas familiares, ¿verdad? Muchas de las personas dentro de los hogares, quizá como parte de su trabajo, pues se ha mantenido ese asunto de que se mantengan en sus hogares, pues posiblemente han limpiado closet, recogido y ordenado el cuarto. Hay personas que han limpiado cosas en el hogar, ¿verdad? Y no es que no limpien previamente, pero lo hacen de manera más exhaustiva porque hay un poquito de más tiempo, no hay tanta ansiedad en el asunto de salir, tengo que estar aquí a tal hora. Así que podemos hacer rutinas e incluir a todos esos miembros de la familia. Es bien importante que si tienen hermanos o hermanas, se apoyen entre sí y planifiquen estrategias para mejorar los comportamientos, ¿verdad? Si quizás en ese entorno familiar hay menores de las 3 edades que hemos mencionado, ¿verdad? 1 a 5, 6 a 12, 13 a 18, pues que todos busquen la manera en que se ayuden y que entre ellos fomenten, ¿verdad? No necesariamente que la estrategia la hagan los adultos, sino que entre ellos fomenten distintas alternativas para mejorar ese comportamiento y promover la salud de ellos y ellas mismas. Otra de las cosas es que discutir también el asunto de las personas que ya les han dado, como hay otras personas que pues quizás tienen algún tipo de prejuicio, cosas que quizás antes no hablábamos y que ahora estamos viendo quizás de manera mucho más repetida porque estamos menos interactuando menos con otras personas por la situación del confinamiento. Además de todas estas recomendaciones, hay unas adicionales que queremos hacerle. Por ejemplo, el asunto de que tenga especial cuidado a cuánta cobertura, ¿verdad? ¿Qué medios usted está viendo? Por ejemplo, en las redes sociales a veces dan una información que no necesariamente son de algún tipo de información que quizás sea válida o quizás sea una información de personas que ni siquiera saben lo que está pasando, que no sea de la Organización Mundial de la Salud, de los distintos lugares que manejan, ¿verdad? El asunto de la salud, del Departamento de Salud, las noticias, las conferencias de prensa, porque a veces que hay personas que empiezan a colocar o postear, como dicen los jóvenes hoy día, o colocar cosas, ¿verdad? O información en las distintas redes sociales y los menores están expuestos a esa información. Buscar también apoyo de amistades a través de mensajes de texto, si en ese entorno familiar ha habido una pérdida, ya sea por el COVID o ya sea por alguna otra razón de salud, pues es importante buscar distintas alternativas de familiares, amigos. El hecho de que no podamos quizás interactuar con expresiones de afecto como un beso, un abrazo, pues buscar la manera de conectarnos ya sea a través de mensajes de texto, de palabras que tengan que ver, ¿verdad?, con algún asunto a nivel espiritual, ya sea
circunscribiéndolo al asunto de la religión o otro tipo de manifestaciones espirituales. También hay distintas líneas de orientación que nos pueden dar una ayuda en términos de las tensiones o el sentido de pérdida que tenemos si en ese entorno familiar ha habido algún deceso. Y entre ellas está la línea Paz. Otra de las cosas son correos electrónicos. Hay muchas alternativas. Yo creo que en este momento del confinamiento la gente dentro de lo negativo que puede a veces definirlo, lo positivo es que quizás hemos buscado otras alternativas y hay muchas alternativas para mantenerse interactuando con familiares. Otras recomendaciones es que hablemos de vez en cuando, ¿verdad? Con nuestros menores, porque a veces que cada uno está por su lado y es bien importante mantener esa brecha abierta de comunicación. Y si no lo había, pues utilizar esta situación de confinamiento para mejorar y afianzar esos lazos entre la familia. Otra bien importante es aclararle las dudas. A veces ellos están expuestos, ¿verdad? Y quizás usted no estaba en ese momento y vieron una noticia y fueron y te preguntaron. Pues buscar la forma de no decirle, no, ahora no puedo, espérate, estoy cocinando o estoy viendo televisión o estoy haciendo esto o lo otro. Es bien importante clarificar esa duda porque la duda surge en ese momento. Otra de las cosas es que es bien importante validar siempre sus sentimientos, ¿verdad? Si tienen que gritar, si tienen que llorar, no le digan no llore, no grites. Esa es una forma que ellos entienden que pueden canalizar sus emociones, pues que lo hagan, pero que eso no sea, ¿verdad?, muy consecutivo, ¿verdad? Uno puede también en ese momento darle otras alternativas más allá de las que al momento ellos o ellas quieren hacer. O sea, gritar o demás, pueden haber otras cosas, pero al momento si esa es la necesidad, pues debemos también validarlo. Otra de las cosas bien importantes es proporcionar apoyo y paciencia, y esa paciencia hay que desarrollarla. Todos podemos ser pacientes, pero tenemos que reconocer cuando ya estamos en mechita corta, desconectarnos y volvernos a conectar una vez vuelvan las aguas a su nivel. Otra de las cosas es hablar regularmente con sus hijos de qué vamos a hacer una vez la situación cambie y quizás también ver cuánto ha cambiado nuestra relación como padres con nuestros hijos, cómo los hijos nos ven, ¿verdad? Eso es bien importante y cómo ustedes ven a sus hijos, y eso es bien importante. Pero no utilizar las palabras de indicar esas palabras así que son como que tú, pero que te portaste mal, ¿verdad? Es bien importante que entendamos que a veces el comportamiento está asociado a ese nivel de tensión que esos menores y esas menores tienen, así que es bien importante mantener esa comunicación. Otra de las recomendaciones es que pues decirle, ¿verdad?, y hacerle ver tanto nosotros como los adultos, reconocer que esta situación no es para toda la vida, que es una situación temporal. Temporal quiere decir que tiene un tiempo de caducidad, ¿verdad? Otra de las cosas es pues mantener ese horario de la familia constante, quizás hacer cambios a la hora de acostarse, pero los más leves posibles, dedicarle tiempo a hacer cosas que quizás le hayan hecho usted sentir bien. Hay muchas personas que se han conectado a ver películas en Netflix, en Hulu, en distintas aplicaciones que hay para poder acceder a ver películas. Hay veces que en las mismas Facebook, en Instagram, la gente recomienda series, a veces los menores están viendo series que a veces quizás a ti no te atrajeron, pero el menor te dice, ay, vamos a ver esta serie, y tú te conectas con la serie y el menor pues se siente como que chévere o bien, porque tú como adulto te conectaste con una serie que ellos o ellas también se conectaron y hablan de la serie. Es otra forma también de comunicarse, ¿verdad? De hablar de cosas en común que les agradan. Otra de las cosas siempre bien importante es escuchar música. A veces en la casa tenemos bocina de wireless o tenemos quizá algún equipo que sea de karaoke, pues eso está chévere porque podemos cantar canciones con ellos y ellas, y eso es una forma también de aliviarnos el estrés a nosotros los adultos y también a esos menores. Otra de las cosas también es hacer ejercicio. Hay muchas personas que a través de las redes sociales, pues de momento se conectan y hacen en vivo y están haciendo una rutina de ejercicio, que es un tiempo limitado, porque obviamente hay unas limitaciones de tiempo, pero es una alternativa que pueden utilizar y todo el mundo, ¿verdad? Porque como todo el mundo está dicho, ay, yo me paso en la nevera, estoy comiendo y vamos a salir todos rodando de la casa, pues posiblemente es una alternativa para que todos se incluyan en esos ejercicios. Y me río porque también uno lo debe aplicar, ¿verdad? Otra de las cosas es, pues mira, quizás meditaciones, una musiquita, se sientan, ¿verdad? Y alguien va elaborando quizás un escenario. A lo mejor si a usted le gusta mucho la playa, pues mira, usted se sienta con sus chicos, pone una musiquita quizás aludiendo a las olas del mar, que son de estos relaxing sounds. Si usted no tiene estos aparatos que emiten este tipo de sonidos a través de distintas aplicaciones, pues usted puede buscar ese tipo de sonidos y los aparecen, y si tienen una
bocina wireless, pues también la pueden utilizar para amplificar el sonido y va a ir ganando, ¿verdad? O creando un escenario donde estén quizás todos frente al mar o a un cuerpo de agua, porque hay muchas personas que estar expuestas a los cuerpos de agua les produce mucha tranquilidad y posiblemente a los menores también se les sea satisfactorio. Hay otra de las cosas, ¿verdad? Que posiblemente pudiésemos exponer a los menores a algún tipo de aprendizaje más allá de la escuela. Hay muchas personas que se están dando mucha información de manera gratuita y a veces videos de cómo hacer dibujos, de cómo crear jabones, cómo hacer bizcochos, hacer un montón de cosas y podemos poner a los menores a hacer ese tipo de dinámicas y eso es muy, muy importante. No solamente los menores, que los papás se incluyan y cualquier otro miembro de ese entorno familiar que esté en esa dinámica. Otra de las cosas es bien importante reconocer que los sentimientos de soledad y aburrimiento, que son parte del proceso. Otra de las cosas es también, ¿verdad?, que el estrés y el pánico son reacciones normales ante una situación estresante, ¿verdad? Y hay muchas personas que posiblemente le están dando muchos ataques de pánico y es parte de la dinámica. Y esto posiblemente puede estar manifestado en algunos menores también y hay que ver cómo nosotros podemos reconocer todos esos síntomas para canalizar esa ansiedad que se está dando y que ya se está manifestando un poquito más intensa en términos del asunto del ataque que se le está dando en ese momento. Otras recomendaciones, ¿verdad?, es tomar descansos, por ejemplo, en la escuela, y como les dije previamente, quizás ya muchos de los jóvenes han finalizado la escuela, pero desconectarse de lo que están haciendo de vez en cuando para bajar un poquito la ansiedad y volver otra vez a conectarse. Intente controlar esos sentimientos o pensamientos autodestructivos, reemplácelos por pensamientos más útiles. A veces dicen, ay Dios mío, yo me quiero morir, aunque no sea literalmente, puede ser que sea literal también, ¿verdad? Porque esta situación de confinamiento, como los limita o las limita, pues a lo mejor empiezan ellos a intensificarlo y a lo mejor dicen, ay, yo me quiero morir o yo quiero hacer esto y lo otro, y son todos pensamientos negativos y buscar la forma de canalizarlo a través de pensamientos más útiles, ¿verdad? Y explicándoles. Es normal que te sientas así, pero hay otras alternativas para evitar tener ese tipo de pensamientos. Si su familia ha experimentado una enfermedad grave o muerte con un ser querido, pues como les dije previamente, deben buscar ayuda y buscar apoyo religioso. Hay muchas iglesias que aún en el confinamiento, como no se pueden reunir, pues se están conectando a través de estas plataformas como el Zoom, Teams, House Party o demás, dependiendo cuán grande sea esas personas que se conecten, y ponen temas. Hay veces que hay iglesias que por cada día de la semana tienen algunas actividades donde se conectan con la feligresía, algunos en particular, tienen un tema y se conectan y todo el mundo habla. Lo graban y posiblemente tienen alguna página donde usted puede mirarla. A veces tienen también los cultos o las iglesias católicas, pues la misa, que son a través de las redes sociales. Así que esa es una forma también de utilizarlo para minimizar esa tensión, porque pues la palabra, y eso minimiza la tensión. Otra de las cosas también, actividades que se pueden hacer, pues mira, por ejemplo, en el hogar, no tenemos quizá equipos de gimnasia, pero tenemos cojines, tenemos muebles, y entonces quizás moverlos a áreas pegadas a las paredes y poner obstáculos. Podemos utilizar los cojines como obstáculos y que los niños que tienen muchísima energía, pues que corran de un lado a otro, que brinquen todos los obstáculos que son los cojines, que hagan zigzag, ¿verdad? Por el pasillo, que entonces coloquen otras cosas, o por ejemplo, que tengan un micrófono en una esquina y canten una canción, que bailen una canción, y al final, que están bien high, tú les haces cosquillas, porque las cosquillas activan la risa, y la risa minimiza la ansiedad. Y después cuando ya entonces, para bajar esa energía provocada por ese tipo de circuitos de carrera que les estaba previamente mencionando, pues entonces pues, se pueden tirar al piso y quizás mirar para el cielo o para las paredes, o sea, para el techo de la casa, o quizás sentarse en las escaleras del frente de su casa y mirar el cielo y quizás buscar la forma de que vayan disminuyendo esa ansiedad y que les cuenten cómo les gustó, qué sintieron, ¿verdad? Para saber si lo que estamos haciendo, porque es bien importante también buscar que esos menores nos digan si eso que estamos haciendo como padres a ellos les funciona, porque si dicen, ay, me encantó, lo quiero volver a hacer, pues ya tú sabes que es una alternativa, de que no es que la tengas que hacer todos los días, pero es una alternativa de cuando están bien estresados, pues vamos a hacer un circuito para que entonces eso minimice y se sientan chéveres y al final
van a conciliar el sueño mucho más rápido, ¿verdad? Porque se cansan. Eso es como cuando nosotros éramos pequeños, que los padres nos ponían en campamentos en verano, y como la mayoría de los campamentos tenían piscina, pues el asunto de estar expuestos al sol y la piscina, ya a las 4 de la tarde uno estaba que no funcionaba, y dormíamos sumamente temprano, y los papás felices porque no nos escuchaban pelear, ¿verdad? Pues esa es una alternativa que podemos tener. Otras actividades que se pueden hacer es, pues quizás hacer actividades de hacer preguntas entre cada uno de los miembros, hacer un círculo, sentarse en los muebles de la casa donde más cómodos se sientan y hacerse preguntas para que eso todo el mundo se conozca, porque a veces no hemos sacado esa oportunidad, y esto es idóneo para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y quizás eso provoca conocernos un poquito más. Otra de las cosas es que podamos también ser el salvavidas que les ayuda a sobrellevar estos tiempos complicados. Otras actividades que se pueden hacer, pues mira, podemos dibujar, así que si tiene papel, no es que tenga que salir a la farmacia o a un curso propio, que todavía hay sitios que están cerrados, y la farmacia, pues no vamos a estar saliendo por cada necesidad, uno va a priorizar las necesidades, así que busquemos en todo lo que tenemos en nuestros hogares. Posiblemente tenemos papel en blanco, papel de argolla, libretas que no se usan, pues usted puede desprender unas páginas y utilizarlas para que ellos dibujen. A lo mejor tienen 2 o 3 lápices de colores, tienen quizás Magic Marker o mechones, como le decían en mi época, o highlighters, lápices de colores, crayolas que a lo mejor están partidas. Pues mira, esos son pedacitos que todavía funcionan para que los pongan a dibujar. Inventar historias. A veces se inventan, a veces se ponen a ver series de Netflix o series de Hulu o cualquier otra serie, y entonces los menores a veces cuando se están uno sentando a comer, pues a lo mejor han creado historia basado en lo que han visto. Y es bien importante que uno también fomente en que los escriban, porque cuando sean quizás más grandes, pues pueden mejorar la calidad de la información, y quién sabe si puede hacer un libreto de alguna película o alguna serie, uno nunca sabe, ¿verdad? Y posiblemente son los primeros pininos a lo que se va visualizando el futuro. Otra de las cosas es crear disfraces. A veces tenemos pedazos de tela, cosas que hemos adquirido de algún cumpleaños, o disfraces viejos. A lo mejor quizás de esos retazos podemos hacer disfraces, inventar personajes dentro de las historias que se están inventando, escribir una obra de teatro, bailar. Eso muchas veces es espectacular, porque no solamente porque físicamente nos cansamos, es que vamos canalizando esa tensión a través del cansancio, y se nos va la atención, y lo que estamos es cansados físicamente y no agotados emocionalmente. Otra de las cosas u otra de las actividades que podemos hacer también es fabricar instrumentos, ¿verdad? Y hay muchísimas páginas a través de YouTube y a través de algunas otras aplicaciones donde tienen maneras y la explicación de cómo ustedes pueden crear instrumentos musicales en distintos materiales que tienen probablemente en su hogar, y que usted los ve y jamás se le ocurrió pensar que de ahí tú puedes hacer un tipo de instrumento. Y cuando salgan a bailar, pues hacen todo un escándalo, que aunque se oiga un revolú, eso es una forma de recrear una situación y de canalizar esa atención que se está dando en ese hogar. Otra de las cosas es inventar canciones. Hay veces que a lo mejor te dicen una frase y tú te inventas una canción, y eso les motiva gracia. A mí personalmente me funciona, que mi hija a lo mejor me dice algo y yo hago una canción y ella se emborcilla de la risa, y posiblemente la frase que me dijo tenga que ver con una molestia, y la risa le desvió la molestia. Puedes inventarse canciones. Otra de las cosas es cantar juntos a todo pulmón. Si usted tiene un micrófono, usted tiene equipitos de esos de niños pequeñitos, de karaoke, o de esos microfonitos que tenían, utilícelo y canta como si estuviera en cualquiera de estos reality shows de canciones, y eso los niños les encanta, ¿verdad? Hay muchos niños, yo recuerdo cuando chiquita, cuando mis hijas eran pequeñitas, eran locas con los micrófonos, y a mí un micrófono que vibraba un poquito y daba la sensación que tú tenías una amplificación espectacular, ¿verdad? Así que eso es buenísimo también. Otra de las cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Es para los que son un poquito más grandes, pues podemos quizás decirles que creen algún tipo de cómic que esté basado en la situación, o quizá en alguna otra expresión de sentimientos, no necesariamente que si circunscriba el asunto del COVID-19, pero pudiésemos utilizar eso como una forma de que ellos plasmen en ese cómic cómo lo están pasando, cómo ven la situación y cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Una vez esto culmine. Otra de las cosas es invitarlos a cocinar. Hemos visto en las redes sociales cómo hacer donitas con la harina de pancake, cómo hacer bizcochos con la harina de pancake, cómo hacer polvorones, cómo hacer galletas de avena, un sinnúmero de recetas que han puesto.
¿verdad? Y eso pudiésemos utilizarlo. Hay otra que es con plantillas de taco, que se hacen como una especie de, con queso crema y con cinnamon, ¿verdad? O, cinnamon y azúcar, canela y azúcar, y tú haces como unos rollitos que son, el sabor es bastante similar a los pretzels, que tanto a muchos niños y niñas les gusta. Otra de las cosas que quizá pudiésemos decirles para que creen un menú de acuerdo a las cosas que les agrada. Otra actividad que se puede hacer es limpiar y guardar ropa, pasar el vacuum cleaner o la aspiradora, ¿verdad? Pero siempre como que no obligarlo, sino darlo para que estén más, para que el sitio esté más limpio y se sientan bien. Podemos hacer otra de las cosas, ¿verdad? Que colaboren en distintas tareas del hogar, que a veces uno como adulto que se dice, ay, no, como que no, piensas que no lo hacen bien, pero deja que lo hagan porque ellos tienen que tener el sentido de pertenencia. Y eso también les alivia un poco el asunto de la atención. Otras actividades que, mira, volver a los juegos tradicionales, veo, el chico paralizado, al escondite y todas esas cosas que usted no lo crea se pueden hacer en el hogar. Otra de las cosas que se pueden hacer es, y es bien importante que no usen aparatos electrónicos, porque eso como que los desconecta de la realidad de la interacción con el resto de las personas que están en ese entorno familiar. Así que vamos a hacer rompecabezas, vamos a jugar juegos de mesa como el Pictionary, como les dije, dependiendo de las edades, Perfection, está el Operation, está el Jenga, que son los tronquitos, que eso le crea mucha ansiedad a muchos niños. Y también podemos desarrollar el motor fino, el motor grueso. Otra de las cosas que pueden hacer también es el Monopolio, para los que son más adultos, porque es un juego que es bastante prolongado. Hay muchísimos juegos, el club, o juegos que antes utilizábamos como brincar la tablita, o un montón de cosas que se pueden hacer y a lo mejor eso rememora muchas cosas para usted y eso también le ayuda a usted a bajar la intensidad del estrés o la tensión que ha causado toda esta situación y con la interacción con los menores. Y es bien importante recordar que la situación es temporal. Puede ser una oportunidad para afianzar nuestros lazos familiares y reconectarnos con nosotros y nosotras mismas. Además de establecer las nuevas prioridades de nuestras vidas. Así que esta situación no lo vea como algo negativo, porque si usted lo ve como negativo, los menores en ese hogar lo van a ver de la misma manera. Son momentos para priorizar las cosas, para hacer como una introspección de qué cosas tú le das prioridad y qué cosas ahora son prioridad, para mejorar esos lazos familiares. Y es una oportunidad también para conocerte un poco más a ti mismo o a ti misma, ¿verdad? Y otra de las cosas que hay veces que la gente ve esto como algo tan negativo, y eso también lo podemos hablar con nuestros menores, es el asunto de que esto es un momento para vernos más como familia, porque a veces el asunto de interactuar con equipos electrónicos, a veces el ajoro, el del tren de vida, que los padres están trabajando o que están haciendo alguna tarea que les conlleva no estar tanto tiempo con esos menores, es un tiempo para desarrollar y mejorar muchos lazos que eventualmente van a capacitar a esos menores para que puedan manejar las situaciones de manera mucho más asertiva y menos estresante. Esperemos que esta información haya sido de provecho para usted, para ti. La OPM continúa trabajando 24 horas los 7 días a la semana para brindarle apoyo y conseguir los servicios que necesitas para proteger tu vida. Si tú o algún familiar es víctima de violencia doméstica, acecho, agresión sexual, trata humana, de crimen por género, no dudes en llamarnos y no dudes en contar con nosotros porque nuestro personal tiene equipo de asesoría legal, manejo de crisis o acompañamiento a tribunales, referidos a albergues y a otros servicios. Recuerda, no estás sola, no estás solo. Podemos brindarte apoyo. Llámanos a la línea confidencial 24 horas, 7 días a la semana, que es el 787-722-2977. 787-722-2977.